Señor, te damos gracias por este día, por esta mañana que tú nos das, en que podemos estar reunidos en tu nombre. Pedimos que nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que nos llenes y que podamos salir renovados, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Ajá. Bueno, hoy día es un día especial porque es un aniversario patrio y sé que, bueno, es como tragicómico, pero algunos van a perder la vida. No en un acto de valor, pero lamentablemente es así y vamos a orar hoy día para, bueno, dar gracias por nuestro país, a la vez pedir por nuestro país. Nuestro país en algún momento fue muy bendecido en Latinoamérica. Realmente yo he estado en varios países de Latinoamérica y sé que es así, porque algunas personas critican sin conocer. Hay que conocer las cosas para poder criticar. Lamentablemente se alejó cada vez más de Dios y ahora estamos en una situación difícil, como en todo el mundo, porque como en todo el mundo, porque las cosas están difíciles en todo el mundo, económicamente, la moral está decayendo. Vimos hace poco, bueno, yo tuve que ver, porque realmente me dio muy difícil para mí ver esa película Sonido de Libertad, pero hay que conocer la realidad, porque así podemos orar, tener compasión y estar alerta, cuidar a nuestros niños, porque son realidades. No podemos esconder la cabeza debajo de la tierra como un avestruz. Jesús vio la realidad y él oró, sanó, ayudó en base a una realidad y no en base a una ficción. Y la realidad es que el ser humano está muy hundido en el pecado y la única respuesta es Jesucristo. Padre, oramos, Señor, en este momento, Señor, que nos podemos juntar. Pedimos por nuestros hermanos que están de paseo con sus familiares, disfrutando este tiempo. Y rogamos por nuestro país, Señor, para que haya moderación, todas estas cosas que pasan con el exceso de alcohol y tantas cosas que se dan también. Poder disfrutar de una comida rica, Señor, pero que todo sea, rogamos que todo sea de la mejor forma, Señor, y que no haya muchas cosas que lamentar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en Marcos capítulo 14. El título de hoy día es Arresto y huida. Hemos estado viendo los últimos momentos en que el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz. La cruz, ese instrumento de tortura, ese instrumento creado por los romanos para... tenía una doble función. Una era, ellos lograron encontrar la manera en que más dolor se podía infligir a una persona, pero también tenía la connotación de que quienes eran expuestos en esa cruz eran expuestos como delincuentes. Entonces tenía una cosa que uno podría decir en cierto punto es muy brutal, pero también tenía una respuesta que era que impedía que la gente quisiera delinquir. Porque nosotros sabemos que la única forma en que la delincuencia pare es que tenga penas duras. Todo lo demás es una ficción ideológica que realmente no funciona. Cuando no hay penas duras, entonces, ¿qué es lo que hacen los delincuentes y las personas que roban y todo? Saben que no les va a pasar nada, así que roban y delinquen. Entonces, ¿cuál era la idea de los romanos? Porque dentro del mundo romano, y esto es como una cosa media extraña, el mundo romano tenía un término que se llamaba paz romana. Ese término significaba que Roma podía tener, la gente que era parte del imperio tenía una vida segura. O sea, todos los que estaban bajo el imperio romano, habían caminos, habían, había un sistema de justicia con visos de corrupción, como toda la justicia del hombre, pero funcionaba. O sea, no había tanta delincuencia porque al que robaba lo iban a colgar en una cruz. Recuerden que Jesús estaba al lado de dos ladrones. O sea, si una persona que robaba se arriesgaba a que si lo pillaban, lo iban a colgar en una cruz a la vista de todo el mundo para que entonces nadie quisiera robar. Ahora, lo que llama la atención en esto es que Jesús nunca robó, Jesús nunca mintió. O
O sea, Jesús es el ideal perfecto de ser humano, es Cristo o Jesús. Cristo es un título que significa el mensaje, el enviado, el ungido más textualmente, el ungido. Entonces, Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, es la imagen de la perfección humana. Y muere junto a estos dos ladrones, en el cual uno procede al arrepentimiento y el otro no. Y ahí está también una controversia acerca de que el hombre tiene un libre albedrío de elegir el mal o elegir el bien. Ahora, elegir el bien es simplemente arrepentirse e ir a Cristo, porque nadie puede vivir una vida agradable a Dios si no es por medio de Cristo. Acá en los versículos 43 al 51 se da esta situación en que Jesús es arrestado. O sea, Jesús, él está diciendo a los discípulos en estos últimos días que vienen tiempos difíciles, que lo van a llevar preso, que lo van a matar incluso. Y hay como los discípulos tienden a creer, pero a la vez no pueden imaginar cómo va a ser esto, porque ellos habían visto al Señor en todo momento ser victorioso en todas las situaciones. Pero algo estaba pasando acá, que la oscuridad iba a venir sobre este mundo y que por algún momento pareciera que el diablo y el poder del mal iba a controlar e iba a ganar. O sea, en esa batalla espiritual ahí, en el Getsemaní, cuando el Señor está orando y dice que en un evangelio dice que él tenía como gotas de sangre. En la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, identifica muy bien, pues él está orando en idioma hebreo antiguo, e identifica muy bien ese momento. Logró Mel Gibson ese momento espiritual tan fuerte, tan duro, tan terrible, que no ha vivido ningún ser humano antes, ni después. No hay ningún ser humano que ha pasado por este mundo. Podemos hablar de Job y sus sufrimientos, podemos hablar de los profetas que fueron torturados en el Antiguo Testamento y todo eso, pero nadie ha vivido la batalla espiritual que Jesús vivió por nosotros, porque de esto dependía todo. O sea, si Cristo no vencía, no hay salvación, no hay ninguna salvación, nadie va al cielo. Si nadie va al cielo aparte de Cristo, la Biblia lo dice, nadie va al cielo porque somos pecadores, tenemos esta inclinación al mal. Es como una cosa tan tremenda cuando uno piensa que algunas veces ni siquiera pasa medio día y ya pensamos algo malo. Ya nos enojamos con alguien o tuvimos un mal pensamiento o viene un pensamiento de envidia y nosotros nos damos cuenta de esta realidad. Por eso que el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto, es el perfecto Cordero sin mancha que muere por nuestros pecados. Entonces lo que venía era muy difícil y estaban ahí en ese momento, y cuando el Señor les dice a los discípulos que vimos la vez pasada, a los apóstoles que estén con Él un rato, que oren con Él, ellos se quedan dormidos. Ahora se quedan dormidos por cansancio, se quedan dormidos porque no estaban a la altura de la situación. El punto es que se quedaron dormidos y quizás, yo creo que nos ha pasado algunas veces, que cuando uno está en una situación muy difícil, en algún momento uno no puede dormir. ¿Se han dado cuenta de eso? Uno piensa y piensa y en algún momento uno se queda dormido y cuando se está quedando dormido dice, se acabó el problema, ¿cierto? Me voy a quedar dormido, ya no existe el problema. Pero el otro día despiertas y dices, wow, está el problema ahí todavía. ¿Ah? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y los discípulos se quedaron dormidos. Estaban ahí. En el versículo 41 vamos a empezar para entrar en el contexto. Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y acá vamos al 43. Luego, hablando él aún así, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Marcos
Marcos no fue parte de los apóstoles. Marcos, si se dan cuenta, él enfoca desde una perspectiva diferente, con menos detalles de algunas cosas y con más detalles de otras cosas, estos últimos sucesos. Y eso es bien interesante cuando aquellos que quieren destruir de que Jesucristo es quien dijo ser, y también quienes han dicho que no hay evidencia de que Cristo ha existido. Algunos dicen eso, que no hay evidencia. Pero nosotros tenemos 4 evangelios que narran diferentes puntos de vista de una situación desde 4 perspectivas, lo que le da un completo panorama de la realidad. Es como cuando uno ve un accidente. Uno ve un accidente y uno se fija en algo y otra persona se fija en otra cosa y otro se fija en otra cosa. Por eso es que cuando hay un caso judicial, tiene que haber más de un testigo. Mientras más de un testigo haya, el caso judicial es más contundente. Porque un solo testigo, pero si hay 4 testigos de algo, y Marcos, que era el más joven, también lo ve desde una perspectiva de alguien joven que por esas cosas de la historia y de Dios está en el suceso más importante de toda la historia humana. Porque este suceso es el más importante de toda la historia humana. O sea, piensa que de acá, de este sacrificio, nace toda la realidad que nosotros podemos vivir e incluso el mundo que vivimos. Fíjense en esto, el mundo que vivimos con todos los problemas que hay es un mundo mucho mejor, pero increíblemente mejor que un mundo donde nunca Cristo hubiera intervenido. Y es así, es así. Si no existiera la influencia de Cristo en el mundo, imagínate cómo, si es que todavía existiríamos como raza humana, si no nos hubiéramos destruido y triturado sin ninguna compasión, como ha sido así durante toda la historia del hombre. Entonces, este joven tuvo este privilegio de ser parte de eso. Ahora, cuando él dice, mira, si se dan cuenta, él dice que el que le entregaba, a lo mejor él no conocía bien a Judas, porque no era parte de los apóstoles, el que le entregaba. Pero también llama la atención que venía mucha gente con espadas y palos. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuántas veces cuando hay sucesos, algunos ciertos sucesos, que hay personas que están siempre como mirando, esta persona que pareciera que cuando también la escritura habla de los que están en las plazas, estas personas que son comparsa de todo, o sea, están sentados en la plaza y si empieza un saqueo, van y saquean. Si hay que alguien les pasa un dinero, van y roban o son parte de algo, pero nunca son parte de nada. O sea, se meten ahí en medio de la situación y llegaron porque venía mucha gente con palos y espadas. O sea, venían también los soldados de Herodes, que eran los que estaban con los judíos, pero también venía un gentío, una muchedumbre que estaba ahí mirando qué puedo sacar de acá, de qué me puedo aprovechar. Si se dan cuenta, en manos, literalmente en manos de pecadores. Literalmente en manos de pecadores, porque por un lado tenemos los pecadores, llamemos así, de mejor nivel social, que son los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Dice, venían de parte de los principales sacerdotes, o sea, la élite de los sacerdotes estaba ahí presente, pero también estaban presentes los escribas, que eran quienes traducían las escrituras, y los ancianos, que eran parte de este grupo que tenían el control de Israel, que era esta cosa política religiosa. Porque yo siempre uso la palabra política religiosa, porque Israel funcionaba desde una perspectiva religiosa, pero claramente estaba involucrado lo político. Ahora piensen que ellos eran enemigos entre sí, muchos de ellos. Eran enemigos, los fariseos eran enemigos de los saduceos, porque los saduceos eran un partido político, no era religioso. Ellos no creían ellos no creían en ángeles, ni creían tampoco en que había vida eterna, ni nada de eso. Ellos solamente eran políticos. Los escribas eran quienes escribían y traducían las escrituras, y los fariseos eran el grupo más prominente, porque además de conocer las escrituras como Pablo, había dentro de ese grupo habían personas que venían del mundo popular.
O sea, un fariseo podía venir del pueblo. O sea, podía ser alguien del pueblo, una persona común del pueblo, de algún lugar que fuera popular, podía por mérito, por cosas, llegar a ser parte de los fariseos. Entonces ellos tenían mucha aceptación, pero los saduceos no. Los saduceos eran aristócratas, eran los que tenían el poder. ¿Cómo se diría hoy en día el discurso? La oligarquía. El discurso, la oligarquía. Entonces, si se dan cuenta, todos se unieron. Se unieron los pecadores que no tienen nada que hacer, que están todo el día en las plazas, se unieron los pecadores sofisticados, por así decirlo, los educados, todos se unieron en contra del Señor. Y fíjate que uno de los principales grupos eran los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, considerado un traidor con todas sus letras, que lo era además. También se unió. Y se unió el poder romano, que era quien ejercía esta pax romana, este como concepto de un orden, hay orden. Esto es bien interesante también para los que les gusta la profecía, porque lo que viene ahora es como el imperio romano renacido, o sea, un orden, una economía, una forma, un contexto en que las cosas funcionan. Y lo interesante es que el gobernador romano que tenían en Judea era el gobernador, era el más corrupto de los, de los gobernadores, que era Poncio Pilato, pero no su esposa, porque su esposa, recuerden que tuvo una visión de parte de Dios que no hiciera nada en contra de Jesús, lo que significa que a lo mejor en el cielo vamos a encontrar a la esposa de Poncio Pilato. Por favor, no le pregunten qué es de tu marido. Porque el marido no creo que esté ahí arriba, ¿no? Que uno siempre pregunta, ¿y qué es de tu marido? No pregunte. Bueno, estaban ahí y el versículo 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Otra cosa interesante acerca de Jesús es que las imágenes que nosotros tenemos desde niños de Jesús son estereotipos, porque desde que uno es niño, cuando yo hice la primera comunión, y las imágenes que hay en la iglesia católica, que a mí me gustan mucho las iglesias católicas, me gusta mucho la arquitectura, son espectaculares por dentro. Realmente desde niño siempre me alucinaron las iglesias por dentro, la arquitectura, y los dibujos y las pinturas. Si ustedes se dan cuenta de las imágenes de Cristo, siempre son hermosas. Siempre son hermosas las imágenes de Cristo. No, no, ahora en estos últimos 30 años, la imagen, porque hay diferentes imágenes. En el tiempo de los hippies, ¿se acuerdan Jesús de Nazaret de Zeffirelli? Que eran puros actores conocidos de este italiano. Era un hippie parece que tomaba mucha anfetamina porque la boca era así, pero flaco. Los mormones, un Cristo ario, blanco, harto, pelo amarillo. O sea, siempre las imágenes son estereotipadas. Y te digo una cosa, incluso hasta los cristos de ahora son un poco más estilo judío. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que él era un judío completamente normal. Pasaba totalmente desapercibido. Ustedes piensen en esto, uno dice, sí, pero ¿y eso qué tanto? Bueno, ¿por qué te voy a decir que tiene un algo detrás de eso? Porque todas las imágenes que conocimos de Cristo eran Cristos bonitos, hermosos, bien rubios, loarios, los otros. ¿Por qué? Porque la imagen humana es de un Cristo así, no es de un Cristo común, no es de un hombre común, un judío común y corriente que pasa desapercibido. ¿Te das cuenta hasta el nivel en que Cristo se hizo como uno de nosotros? Porque podría, con toda esta cosa de la belleza que está involucrada en todo, no es algo actual. No crean ustedes que la cosa de la belleza y los cánones de belleza es algo de ahora. Siempre ha existido eso. No crean ustedes que el faraón se casaba con una niña porque se enamoró de ella. Uno primero lo veía como era físicamente y en todos los lugares era así. Pero como Dios es Dios, envía a un judío común y corriente que ni siquiera podía destacar en medio de los demás judíos.
Por eso dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Ahora Marco no dice el nombre de Judas porque a lo mejor no lo conocía por nombre, pero era Judas. Ahora, esto me gusta mucho porque el profeta Isaías, entre 600 y 700 años antes de que este suceso histórico, porque hay que remarcar que es un suceso histórico, discúlpeme, algo está pasando que está como la cosa alérgica. Eh, Mira, Isaías 53 nos habla de cómo sería en realidad el Mesías que iba a venir. Ahora piensen en esto. Si ustedes ven los primeros reyes de Israel, los más conocidos, ¿quiénes fueron? David y Saúl. ¿Se acuerdan cómo eligió el pueblo a Saúl? ¿Recuerdan cómo eligió el pueblo a Saúl? ¿Por qué lo eligieron? Porque era el más alto de todos y tenía una cabellera espectacular, entonces visualmente destacaba, porque los judíos no son muy altos. Y por eso eligieron a Saúl el pueblo. Simplemente porque parecía rey. Era alto, buena pinta, parecía rey. ¿Cómo fue David? Gracias. Lo necesitaba. A la salud. No. ¿Cómo era David? ¿Cómo dice la escritura que era David? De hermoso parecer. Así dice, porque no está Dios en contra de eso. No sé si ustedes me entienden, no está en contra de eso. O sea, no es que Dios esté enojado en el cielo, sino no haría personas que tuvieran mejor, se vieran mejor. No es que esté, no es que esté en contra de eso, sino que simplemente Él dejó que su enviado fuera un judío común y corriente, una persona sencilla. Sencilla en el aspecto que no destacaba. Porque los que somos más antiguos, nosotros antes en las películas, la gente decía el jovencito de la película. Siempre. Y el jovencito de la película era el jovencito de la película. Era joven y buen mozo. Nunca iba a aparecer el jovencito de la película que no fuera buen mozo, y tampoco que fuera, aunque algunas películas después hacían que fueran jovencitos a unos abuelos en las películas antiguas de hollywoodense, pero nunca eran así. Pero el Señor dice que, mira lo que dice el Señor 600 a 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías. Dice, versículos 2 y 3, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Un judío normal. Y mira lo que dice después. Porque, ¿por qué le estoy diciendo esto? Por el concepto que tenían los judíos del Mesías. El Mesías iba a destacar. O sea, podía ser como Saúl o como David físicamente, pero además iba a ser un conquistador. Iba a ganar. Iba a ser su Mesías, el rey que ellos esperaban. Entonces ese es el concepto que ellos tenían. Por eso que en algún momento los discípulos también empiezan a darse cuenta que parece que la cosa no va por este lado, de que Jesús va a tomar el reino de Israel, va a sacar a los romanos, e Israel va a ser una nación poderosa, cuando el Señor dice cosas como mi reino no es de este mundo. Yo he venido a servir. Mira lo que dice después, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No calza con el concepto de un rey conquistador, un héroe que destaca, no calza con el concepto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces se dan cuenta lo que es nuestro Salvador, quien vino a morir por nosotros, teniendo todo el derecho y además pudiéndose haberse presentado realmente como un tipo atractivo, conquistador, y pudiendo o sea, teniendo todo el derecho de poder haber tomado
el reinado de Israel y haber sacado a los romanos y haber conquistado toda Europa y todo Asia, teniendo, digamos, todo el derecho, porque Dios creó al hombre por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces, teniendo todo ese derecho, renuncia a todo. Y eso también es algo muy interesante para nosotros, porque nosotros muchas veces, ¿cuál es nuestro escollo como personas cristianas? Nuestro escollo es renunciar a nosotros mismos, renunciar muchas veces a cosas, y uno piensa y dice, pero ¿a qué se refiere con renunciar a eso? O sea, ¿qué significa? Que nos anulemos como personas, como individualidad. No se refiere a eso. Se refiere a que realmente nosotros pensemos que el seguir a Cristo es algo por lo que vale la pena vivir y morir. Que sea realmente lo más importante en nuestra vida. La semana pasada hablé harto acerca de que Jesús dice: quien no ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y yo he escuchado comentarios de personas que se acercan al Señor y dicen: pero eso está mal. Es que si tú amas a Dios con todo el corazón y con toda tu mente, como cuando a Jesús le dijeron: oye, pero ¿cuál es el más grande mandamiento de todos los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, de toda la ley? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Dice: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, ten por seguro que tú vas a dar el mejor amor a tus padres. El mejor amor a tus padres tú lo vas a dar si tú amas a Dios. Si Dios no es lo primero en tu vida, tú no vas a dar el mejor amor a tus padres. Tu amor va a ser un amor egoísta, va a ser un amor basado en dar para recibir. Cuando tú amas a Dios con un corazón sincero, tú vas a dar el mejor amor por tus padres. Y no hay mayor amor por tus padres que tú sigas a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ve que tú lo sigues a Él va a cuidar de tus padres. Y de ninguna manera quiere decir que tú abandones a tus padres o no los vayas a ver. No tiene que ver con eso. Pero está diciendo que tú tengas en orden las cosas. Y Dios tiene el primer lugar. Para mí, mis padres se separaron cuando era chico. Yo lo que más quiero es ver a mis papás en el cielo. Aunque en algún momento se disgusten conmigo, eso me es secundario. Prefiero que se disgusten conmigo acá y verlo en el cielo. Que muchas veces yo viví en Iquique mucho tiempo, y la cosa cultural en Iquique es muy diferente acá a Santiago, a Viña, de donde yo soy, es muy diferente. Hay una cosa familiar. Uno podría decir: oh, qué bonita la familia, pero hay muchas cosas ahí que no son tan bonitas. Y muchas veces yo veía gente joven que dejó de caminar en Cristo por la presión de los padres, porque los padres decían: el domingo, ¿con quién vas a estar? ¿En la iglesia o con nosotros como familia? En tal lugar, ¿cuándo? Con nosotros, pero eso se daba mucho, pero mucho. Yo vi jóvenes que muy bien intencionados y que en algún momento desaparecieron. Recuerdo por ahí por el año 95, 96, jóvenes que estuvieron, que oraron, que decían: oh, Jorge, me decían, ora por mis papás porque no me quieren dejar venir, que ellos dicen que el domingo, y la mayoría, lo más lamentable, la mayoría de esos jóvenes y personas que vinieron decidieron no caminar con Cristo y ser parte de esta cosa familiar. Pero dentro de estas familias muchas veces hay engaños, mentiras, cosas. Entonces, si tú entiendes que el mayor amor que tú tienes por Dios es lo que te mueve, tú vas a ser un agente de paz, de unidad para la familia. Tú vas a hacer un aporte a la familia. Digamos, mira, veamos las cosas como son en la realidad actual. Las familias están hechas un desastre. ¿Cuántas familias viven en forma armónica y feliz? La mayoría de las familias son un desastre. Si las pocas familias que subsisten y matrimonio, hay que dar gracias a Dios. Tú te das cuenta que muchas familias están muy mal. La convivencia ha sido pésima. ¿Y sabes por qué es eso? Porque no tienen a Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso que es tan importante este tipo de cosas. Que Él vino a morir por nosotros en una cruz, ¿cierto? Pero a la vez Él nos da la única forma en la cual nosotros podemos vivir vidas que sean no solamente
de bendición para nosotros, sino que de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestra sociedad, en todo lugar. Mira, versículo 46 dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Se dan cuenta que de nuevo dice uno de los que está ahí y no Pedro? Porque muchos dicen que Marcos no los conocía, pero no les conocía de nombre, porque él no era parte del círculo íntimo, era un joven. Ahora, ¿qué edad tendría? Un adolescente, yo creo. Yo creo que era un adolescente. Y quien le sacó la espada, quien sacó la espada fue Pedro. Ahora, Pedro hace un acto de valor. Recuerden que él le dijo, yo no, cuando todos te dejen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y en este momento Pedro vemos que saca la espada, le corta la oreja a este hombre y Jesús le pone de nuevo la oreja. Y Jesús lo miró y dijo, no se ve muy bien sin oreja, y le puso la oreja. le puso nuevamente la oreja. Pero este era Pedro. Pedro en su arrebato. Ahora mira, cuando nosotros analizamos que después Pedro niega 3 veces al Señor, ¿cierto? Nosotros podemos decir, oh, ¿cómo fue Pedro? ¿Y cómo hubiéramos sido nosotros? ¿Cómo hubiéramos sido nosotros? Para mí, Pedro sigue siendo el mismo Pedro, valiente, que ama a Dios, que está dispuesto y que quiere jugársela. Simplemente que es carne, simplemente es hombre. Simplemente eso. De ninguna manera a mí incluso digo, para mí Pedro sigue siendo un ejemplo de querer estar. Porque Pedro quería estar ahí en el lugar mismo. Yo quiero estar, no quiero estar fuera. Piensa en una cosa, lo que yo te decía hace un momento que me salió un poco del tema. Muchas veces, muchas personas se pierden tremendas bendiciones de Dios porque no están en el momento. Porque otra cosa los sacó. Y yo quiero estar en todo lo que Dios quiere hacer. Entonces dice, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortando la oreja. Es un peligro cuando la iglesia toma la espada. Solo recordar las cruzadas. ¿Cuántos muertos dejaron las cruzadas? Las guerras entre católicos y protestantes. Esta cosa que hicieron la Santa Inquisición. ¿Cuánta gente se torturó? El experimento Ginebra que hizo Calvino, que hizo un experimento de imponer el calvinismo y ahorcaron no sé cuántos sacerdotes. Todas estas cosas, cuando nosotros como cristianos tomamos ese concepto de que nosotros, porque muchas veces da rabia cosas, ¿cierto? De repente uno diría en algún momento, en toda nuestra sociedad, los cristianos, cuando vemos tantas cosas, tantas injusticias y cosas, uno de repente dice, podríamos tomar los cristianos la espada y salir todos los cristianos y ya no, con Jesús te ama, sino que Jesús viene a vengarse y tomamos la espada y salimos y peleamos, y de repente muchas veces nuestra carne dice pelea, pero el Señor dice no pelees, pon la otra mejilla. ¡Wow! Un reino al revés, un rey que pide que las cosas sean al revés, es tremendo. Entonces no era por ahí el camino, no era sacar la espada ni morir ahí peleando por el Mesías, porque el plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz. Y la mentalidad de los discípulos en este momento y de Pedro era, ¿por qué va a ir a la cruz? Muchas veces tú tienes que correr un camino personal e individual. Ese camino personal e individual tarde o temprano va a llegar a ti. Tarde o temprano, en que tú vas a tener que tomar tus propias decisiones. Tú vas a tener que arriesgar por Cristo o vas a ceder. O vas a ceder al que dirán. Muchas veces puedes ceder al concepto de la religiosidad, porque es así. O sea, claramente el plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz. Y los discípulos en estos momentos están pensando, se terminó todo, unos corrieron, Pedro trató de terminar peleando, pero el plan de Dios era que fuera a la cruz. O sea, el plan de Dios es ese. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Yo te voy a decir algo. Dios tiene un plan de Dios para cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes son cristianos o no, pero tiene un plan para cada uno. Y en ese momento, en el momento preciso, Dios va a revelar completamente su plan. Y ahí está la decisión personal.
Ahí está la decisión personal. ¿Estoy dispuesto a ir por ese camino? ¿Estoy dispuesto a tomar eso que Dios me está o no estoy dispuesto? Eso es. Y respondiendo, mira el versículo 48, dice, Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Se dan cuenta? Ahora yo te puedo decir así, en el plan de Dios, todos nosotros tenemos diseñado un camino de parte de Dios, todos nosotros. Y algunas veces uno toma decisiones muy extrañas. Por ejemplo, alguien que vive en un muy buen lugar, de repente irse a vivir a un lugar que no es igual. Alguien que podría tener todo lo que tiene bajo todo lo que Dios ha hecho y lo puede tener, oh, ahora soy el jefe de esto y decir, no, no voy a ser el jefe de esto, voy a ser el jefe de nada. O sea, siempre va a haber algún momento en el cual Dios va a querer concretar en ti su plan, porque tiene un plan para cada uno, en el lugar que sea. Todos pensamos así. Los planes de Dios son para los pastores, los misioneros, los evangelistas. No, error. Los planes de Dios son para todos. Vean el libro de Efesios. Hay manos, pies, ojos, todos son importantes. El pastor no es mayor que el que no es pastor. Los líderes, por ejemplo, ustedes saben quiénes son líderes acá en Calvary y Mahanaim. Yo nunca hablo de líderes, nunca. Pero todos saben quiénes son. Son 3 líderes. Son Pancho Lagos, Felipe y el chino. Y hay otros líderes que ayudan y son parte. Pero nosotros nunca hablamos de líderes porque el líder es el que sirve, el que ayuda, el que llega antes, el que se va después, el que se preocupa, el que coopera. Entonces no hay nadie imprescindible para Dios. Yo no soy imprescindible para Dios. Si a mí me pasara algo, Dios, si esto que está pasando acá, que estamos empezando, es obra de Dios, y a mí me pasara algo, Dios pone otra persona, porque la obra es de Dios. Y cada cual tiene un lugar perfecto en su obra. Y cuando nosotros caminamos en la obra de Dios, es algo en lo cual nosotros podemos tener el gozo de Dios que estamos en el lugar indicado. Yo tengo pleno convencimiento con mi esposa que estoy en el lugar indicado. Estoy feliz acá. Estoy feliz. Me encanta lo que Dios está haciendo acá. Me anima, me mueve y digo, wow, Señor, gracias, porque estuve años pensando, es tiempo de salir de Iquique, es tiempo de salir de Iquique. Pero todas esas circunstancias, todas esas situaciones están ahí. Y algunas veces todos nosotros pensamos en esas circunstancias, son enormes, son difíciles, ¿cómo voy a enfrentar eso? Y el Señor te está diciendo, confía en mí, da el paso y yo te voy a sostener. Genial esa cosa. Entonces el Señor le dice, oye, ¿qué pasó? Le dice. Estaba todos los días con ustedes. Enseñaba. Y ahora vienen como con un ladrón, con espadas y palos para prenderme. Si se dan cuenta, ¿cómo ven ustedes ahí al Señor? Yo lo veo muy parado y muy dueño de sí. Diciendo, oye, ¿qué pasó? El momento en que él ora y delante del Padre, él se humilla y dice, Señor, si es posible que pase, ya pasó, ahora él está enfrentando la batalla. ¿Pero por qué enfrenta bien la batalla? Porque antes estuvo humillado ante Dios orando. Enfrenta la batalla porque tuvo el tiempo de oración. ¿Cómo vas a enfrentar una batalla si la previa no fue orando y confiando? Entonces el Señor se para ahí firme, fuerte, no así como asustado, y no. Él no se para firme y fuerte y dice, bueno, ¿y qué pasó? Ustedes me vieron enseñando acá, me vieron enseñando acá, ¿cierto? Y ahora vienen a aprenderme como a un ladrón. Y me imagino cómo habrá sido el poder espiritual de esas palabras en esa gente. Y cómo iba a ser y fue el castigo en el cual van a incurrir todos los que hicieron eso. Porque al final esto se trata también de salvación para nosotros, pero de juicio y castigo a quienes rechazaron a Jesús. Piensen esto, todas las cosas que vemos en este mundo, todos los engaños, todas las cosas en que pareciera que Cristo fue derrotado, que el Evangelio fue derrotado, no es así. Nosotros estamos viviendo una historia. La eternidad es el fin de la historia.
O sea, de la historia humana, porque la eternidad, ¿saben ustedes que la eternidad no tiene principio ni fin? Nosotros pensamos en eternidad desde una perspectiva humana, nosotros creemos en eternidad y decimos, va hacia adelante, va hacia adelante, va hacia adelante. Pero el tiempo es relativo, para Dios no hay tiempo, todo está hecho, el plan está diseñado, Él conoce todo. No es que vamos a decir, hoy, ¿qué voy a hacer mañana? No va a haber mañana, no va a haber mañana. Sí, sí, el inicio, el término es una cosa terrenal, temporal. La eternidad no tiene principio ni fin. Nosotros siempre pensamos eternidad y pensamos en un principio y un fin. No hay principio ni fin, es eterno. No hay día ni mañana, es eterno. Es increíble. Y la eternidad para nosotros es gloriosa. Es increíble. Ni siquiera podemos vislumbrar todo lo que significa. Y no hay, como dice Apocalipsis, nunca más dolor ni llanto. Nunca más. No te vas a nada, absolutamente nada, nada de lo que acá pudo haber sido sufrimiento, dolor, engaño va a existir. Nada. Solo perfección. Wow, tremendo, quiero ir luego con el Señor. Cada día estaban con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Algunas veces nosotros pasamos cosas duras y difíciles y uno dice, oh Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y el Señor en el cielo está diciendo, porque es necesario, para que puedas crecer y avanzar. ¡Wow! Es como los niños. Uno algunas veces como papá quiere evitarle todo sufrimiento, todo dolor, todo enfrentamiento con la realidad a los niños y lo convierte en alguien que no tiene ninguna capacidad de nada. Lo mete en una burbuja y lo manda al mundo a que muera. Pero si tú lo corriges, lo disciplinas, vas creando una fortaleza, le hablas del Señor, les enseñas acerca de la realidad, son fuertes. Siempre va a ser así, son fuertes. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Quién sería Pedro de nosotros? No sé. Yo creo que todos seríamos los discípulos. A lo mejor en el momento miraría para el lado y vería uno, corre, me diría el otro, así como, porque así huyeron. Piensa esto, piensa esto. ¿Qué dice la Escritura? Heriré al maestro y huirán los demás. Piensa esto. El centro de todo estaba siendo arrestado. Se derrumbaron, se derrumbaron, se derrumbaron. O sea, hay que excavar, ¿cierto? Y huyeron todos. Pero esto es lo interesante del último versículo que dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Muchos dicen que este joven era Marcos el que escribió. Yo creo que era Marcos. Sí. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Fue valiente al llegar hasta ahí. Recuerden, todos huyeron, Pedro iba ahí entre medio. Recuerden también el otro evangelio cuando dice que algunos dijeron, tú estabas con él. Y Pedro dijo, no, no, no. Después otro dijo, no, si tú estabas con él. No, no, no. ¿Qué le dijo el Señor? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Tercera vez. Tú estabas con él. No, yo no tengo nada que ver con él, es mentira. Así. ¡Wow! Y en otro evangelio dice que Jesús lo miró, se miraron. Increíble eso, ¿eh? Tremendo el amor de Dios por... No era un reproche del Señor. Hasta cierto punto a lo mejor dijo, bueno, Pedro, por lo menos te la jugaste y llegaste hasta acá. No se podía más. Pero nosotros podemos más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo esto, tenemos el poder del Espíritu Santo. Y este joven dice, huyó, iba con una sábana y le prendieron. Entonces, cuando tú estabas con él, le tomaron la sábana y él huyó y huyó desnudo. Piensa la humillación y todo lo que significa. O sea, wow. Yo creo que fue Marco el que escribió este evangelio después. ¿Y por qué el último versículo? ¿Por qué creo? Veámoslo en Hechos 12, versículo 12. Dice, Hechos 12:12, la mamá de Marcos era quien prestaba su casa para estudios bíblicos. Mira lo que dice. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces lo más probable es que haya sido este Marcos el que huyó así, pero
nosotros podemos ver que fue un joven arriesgado. O sea, llegó hasta ese momento, quería estar cerca. Padre, damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, Señor, y creo que muchas veces hemos sido Pedro, muchas veces hemos sido Marcos, pero al igual que ellos, que después murieron con muertes de mártires, ellos cambiaron totalmente con la resurrección del Señor, nosotros también queremos cambiar, Señor, queremos seguirte, Señor, y rogamos tu misericordia, Señor, porque somos carne. Lamentablemente, todavía somos carne. Ayúdanos, Señor, rogamos por los que están enfermos, por los que tienen necesidad de trabajo, rogamos por los que tienen problemas también con el alcohol o alguna situación difícil en este tipo de fiestas, Señor, para que nada malo les pase. En el nombre de Jesús, amén. Dos avisos. El domingo que viene vamos a tener acá invitado a Sergio Soto. Él es chileno, pero él vive hace mucho tiempo en España, en Girona. Él es de una Calvary Chapel, de la Calvary Chapel de Verbo Girona, España, y nos va a acompañar el domingo que viene. Él va a hacer el estudio bíblico, así que vamos a tener muchachos chilensis acá bailando cueque. Que el Señor los bendiga. Señor los bendiga. Al terminar tenemos moto con huesillo para todos, para que podamos compartir también un ratito, para que no se vayan tan rápido. Mis cadenas rotas son y me cubres con tu amor.
próximo domingo.